Capítulo 5. El verano de ese año fue húmedo y frío. Tanto en la oficina como en la casa, la existencia de Enrique Paje fue tan melancólica como el tiempo. Resentida porque su marido no le había dado gusto, Alicia acabó por considerarse una mujer incomprendida y maltratada. En los últimos días de junio, al manifestarle a Enrique que no le sería posible tomarse unas vacaciones y al proponerle que fueran ella y Dora a Torquay, Alicia movió desconsoladamente la cabeza. No, querido, dijo, si no podemos ir los tres como es debido, prefiero quedarme aquí. Mayor era el resentimiento de Dora, quien, al encontrarse con su padre en las escaleras, apenas si se servía dirigirle la palabra. Enrique sufría agudamente por aquella falta de apoyo y de afecto, y según pasaban los días, crecía su impresión de que sus conocidos se sentían incómodos al encontrarse con él. Esa idea tomó cuerpo un día de la primera semana de agosto, cuando en la calle Victoria vio a Gilmore, quien lo acogió con excesiva cordialidad. Oh, Enrique, mi querido Enrique, ¿cómo está usted? Hacía algún tiempo que Paje se preguntaba cuál sería el motivo de que Gilmore recomendara a Harold Smith para su admisión en el club. En esa oportunidad resolvió hablar, sin ambajes. Estoy pasando tiempos difíciles, dijo bruscamente, tan difíciles que me encantaría contar con su ayuda moral. ¿En qué sentido?, preguntó el pastor con marcada cautela. Poniéndose de mi lado en contra de ese periodicucho, La Crónica. Yo le he ayudado antes. ¿Por qué no me apoya usted ahora? Mire usted, Enrique, la Iglesia no se mezcla en política y me vería en dificultades con el obispo si lo hiciera. Además, ¿no le parece que es usted un poco parcial en el asunto? Reconozco que a veces nuestros amigos de La Crónica se pasan de la medida, pero vivimos en tiempos modernos. El señor Smith es una persona bien intencionada. Me visitó pocos días después de su llegada y tuvimos una conversación muy interesante acerca de su trabajo con la Asociación de Jóvenes Cristianos de Australia. Con toda regularidad, asiste a San Marcos los domingos. Además, me remitieron una bonita contribución para el fondo del campanario. Ah, ya veo, dijo Enrique con sequedad. Naturalmente, todos estamos con usted, Enrique, pero hay que ser justos. Miró a Paje con disimulo. Últimamente me han publicado algunos de mis trabajos poéticos, y con gran fortuna. Tengo una carta del señor Nie en que los califica de éxito extraordinario. Enrique se encaminó a su oficina ardiendo en ira. El lúgubre otoño se transformó al fin en invierno, con lluvias, granizo y una tremenda nevada en febrero. Jamás Paje había trabajado tanto en su vida, alentando al personal, haciendo economías, abusando el ingenio para lanzar cada número con la mayor perfección posible. Y la terrible lucha no tenía trazas de acabar. Hacía varios meses que estaba perdiendo dinero, y si bien creía que las pérdidas de La Crónica eran mucho más grandes, las suyas crecían a un ritmo alarmante. Servir al público había sido siempre para Enrique el primer objetivo de la luz, y nunca la simple acumulación de riquezas. Vendía el periódico al menor precio posible, empleaba materiales de primera clase y era amplio y generoso con sus empleados. Su sueldo era mínimo y no pasaba de 1.500 libras. Y aparte, la casa de la calle Hamlin, que estaba a nombre de su esposa, carecía de fortuna privada. Fuera del buen nombre del periódico, al que Paje daba gran valor, el capital íntegro de la empresa, de acuerdo con una patriótica decisión tomada por su padre después de la Primera Guerra Mundial, había sido invertido en bonos del gobierno, un total de 100.000 libras, que a él le pareció siempre una reserva satisfactoria. Pero esa mañana del 1 de marzo, estudiando las cifras del balance, ya no pudo dudar
de la grave sangría a que dicha reserva estaba sometida. Concertó por teléfono una cita con Franco Holden, gerente del Banco de Ahorros del Norte. A las 11 en punto estaba en la oficina de Holden. Era un pequeño cuarto situado detrás del escritorio del cajero y limitado por tabiques de caoba y vidrios opacos, cuya alfombra pelada mostraba las huellas de miles de ahorradores de la región. El gerente le dio un cordial apretón de manos y lo invitó a sentarse. Roberto Holden, su padre, había sido el mejor amigo del viejo señor Page y por eso Enrique se sintió menos cohibido para exponer su propósito. Franco, necesito un préstamo. Para serte sincero, hace tiempo que quería hablar contigo. Holden se sonrió como para suavizar lo que iba a decir. Tú sabes que has venido girando fuertemente en los últimos tiempos. Supongo que llevas la cuenta del sobregiro. Naturalmente, pero tienen mis bonos como garantía. Me parece que se compraron a 104, ¿no es cierto? Creo que sí. Ahora se cotizan a 63,5 y temo que bajen más. ¿Por qué no los vendiste cuando te lo aconsejé? Como buen ciudadano juzgué mi deber conservarlos. Holden miró a Enrique con extrañeza. En los días que corren, un buen ciudadano cuida de sí mismo antes que todo. Nuestra incapacidad para dominar la inflación está llevando a la ruina a los tenedores de bonos oficiales. Patriotas confiados como tú van a quedar en la calle. Tú has perdido más de 39,000 libras de capital y vas a perder más. A la velocidad con que crecen tus débitos, en unas 8 semanas, las garantías no van a alcanzar a cubrirlos. Me doy cuenta de la situación y precisamente eso explica que haya venido para negociar un préstamo. ¿Y con qué garantía? El periódico, edificios, maquinaria, el prestigio de la luz. Hubo un largo silencio que por fin rompió Holden. Lo siento mucho, Enrique. Lo que más quisiera es ayudarte, pero simplemente no puedo hacerlo. Enrique no lo podía creer. En ningún momento había pensado en la posibilidad de una negativa. ¿Pero por qué? Exclamó. Tú me conoces el periódico. Tenemos activos. Este banco ha tenido nuestra cuenta durante tantos años. Lo sé, realmente es muy penoso negártelo. Pero hay una gran escasez de créditos, lo cual nos impide hacer nuevos préstamos. El gobierno no nos permite hacerlos. Pero lo mío es una cuestión casi personal. Por lo menos déjame plantearte el caso. Sería inútil. No estoy autorizado para comprometer al banco. Vas a tener que tratar tú mismo con mis superiores. ¿Por qué no ves al presidente? ¿A Waterby? Sí, debe estar ahora en la fábrica. ¿Quieres que lo llame por teléfono y le anuncie tu visita? Lentamente Enrique se puso de pie. Waterby. Tal vez el último individuo a quien hubiera querido exponerle su necesidad. Sin embargo, no quedaba otro remedio. Te agradeceré mucho que lo llames, dijo. 20 minutos después estaba en la oficina de Waterby, contigua a la fábrica Waterby. Se hallaba frente a la enorme ventana de la calle Victoria. Venga acá, Page, mire lo que ocurre afuera. Deteniendo el tráfico y moviéndose con lentitud alrededor de la plaza, se extendía una larga fila de mujeres empujando toda clase de cochecitos para niños que se pudiera imaginar. Encabezaba el desfile un camión con altavoz y doble cartelera. Gran desfile de cochecitos para niños. Concurso de belleza infantil. Hoy en el Palacio Municipal. Lea la crónica diaria. No está mal, ¿eh? Prosiguió Waterby dando a Page una palmada en la espalda. Vestía calzones bombachos y medias a cuadros rojos y amarillos que engrosaban sus enormes pantorrillas. Parecía más sanguíneo, más bajo, más calvo y también más jovial que nunca, esplendorosamente satisfecho de sí mismo. ¿Qué opina, Page? Muy hábil, pero poco digno. Cállese, hombre, es una propaganda inteligente.
apelar al sentido maternal. No hacen más que fomentar la venta de su producto, lo mismo que yo hago con el mío. NIE es la eminencia gris de estas promociones. Hay que estar atentos a su inventiva. Se sentó en su silla giratoria y cruzó las piernas. Bueno, ¿qué se le ofrece, paje? Tengo que jugar al golf por la tarde, de modo que vamos al grano. Enrique fue al grano con toda la fuerza de persuasión de que era capaz. Waterby se mostraba afable, pero sus ojos se mantenían escrutadores y alertas. Cuando Paje hubo terminado, aquel se quitó el cigarro de la boca y miró de soslayo la punta encendida. Está usted en terreno movedizo, Enrique. Supóngase que se hunda un poco más. ¿Qué valdrían entonces sus activos? Sus oficinas son anticuadas. El edificio tendría que ser demolido. Con semejante garantía, usted no puede conseguir un solo penique. Los locales de las prensas tienen algún valor, pero pertenecen a Harvard. Usted los alquila. Y en cuanto al prestigio de la luz, ¿quién le daría un cobre por él si la crónica acaba por desalojarlo del mercado? No lo conseguirá nunca. Eso lo dice usted. Pero ¿cómo se ha defendido hasta ahora? Puede ser que esos tipos carezcan de dignidad, mas están en pleno baile. El diario que editan no puede compararse a la luz, pero presenta las noticias de distinta manera. Ayer tenía un sueldo excelente, si bien demasiado crudo, sobre el caso del conde italiano y su amiguita, a quienes pescaron con un contrabando de heroína. Cierto, dijo Enrique con amargura. Prospera con esa clase de material fraudes, impudicia, difamación. Por Dios, señor mío, el periodismo es una profesión honorable. Ha tenido grandes figuras y las tiene todavía, inteligentes y de principios, con clara noción de sus obligaciones hacia el público lector. ¿No alcanza usted a ver que sería abominable que un diario de tal naturaleza orientara la conciencia de nuestra ciudad? Vamos, Enrique, usted exagera. Yo solo estoy tratando de hacerle ver la realidad. No quiero que usted mismo se ponga la soga al cuello. ¿Por qué no se retira cuando todavía está a tiempo? Le prometo intervenir para que obtenga un precio satisfactorio. No, mi decisión es inquebrantable. Siempre lo he tenido por un hombre avisado, Enrique, aunque, perdóneme que se lo diga, un poco blando. Ahora creo que es un loco, pero por lo menos tiene agallas. Entre nosotros, confieso que lo admiro. Entonces, concédame el préstamo, 20,000 libras. No puedo prometerle nada, hablaré con Holden y los demás. Ya le avisaremos. Waterby se levantó. Hacía algún tiempo que, sintiéndose todo un personaje en Hedleston, había decidido lanzar su candidatura y convertirse en Sir Archibaldo Waterby, MP, miembro del Parlamento. Pensaba presentarse en la próxima elección y se daba cuenta exacta de la necesidad que tenía del apoyo de la prensa local. ¿Cuál de los dos periódicos sería el vencedor? ¿La Luz? ¿La Crónica? La última casi con seguridad. En esas condiciones, un préstamo sería descabellado. Dio varias palmaditas en el hombro de Enrique, solícitamente inquirió por Alicia y lo acompañó hasta la puerta. Enrique le produjo honda depresión el rechazo sufrido, pero al mismo tiempo su ánimo cobró mayor denuedo. Seguiría adelante, sin flaquear jamás. Si el banco no facilitaba el dinero sobre hipoteca de las oficinas de la luz, lo haría la sociedad constructora de Hedleston. Mas como esa operación tardaría algún tiempo, le pediría a Alicia que hipotecara la casa. Era un acto ante el cual vacilaba, pero había que hacerlo. Cuanto mayores eran las dificultades con que tropezaban, más fuerte era su resolución, más firme su fe en la victoria final. No habían pasado 5 minutos de su llegada a la oficina cuando entró Maitland. Según parece, habrá uno menos en la conferencia de hoy.
Balmer se ha marchado. ¿Marchado? Se fue. Aquí tienes su renuncia. Debía haber avisado con un mes de anticipación, dijo Enrique, mirando inexpresivamente el sobre que Maitland tiró sobre el escritorio. Ni siquiera con un día, pues entra directamente a trabajar con la crónica. Palmer se va donde quiera que haya dinero y me preocupa, Enrique, que haya otras malas noticias. Dos de los cajistas, Perkins y Dodd, se han pasado también. ¿Qué significa esto? ¿Están tan seguros de que nos estamos derrumbando? No, me es difícil creerlo, si bien no ignoran nuestros problemas. Probablemente se dejaron seducir por el dinero y la oferta de un contrato a largo plazo. Deben estar convencidos de que no cometen un error. Enrique se mordió los labios. Había contado con la lealtad del personal. Además, era difícil encontrar gente capacitada. Tendremos que apelar al sindicato inmediatamente, dijo al fin. Voy a enviar un SOS a Tynecastle. ¿Y también a Liverpool y Manchester? Nos ocuparemos de todo. Vendré a verte más tarde. Todo el día se pasaron buscando sustitutos y afortunadamente consiguieron un cajista en Liverpool y la promesa de otro en Tynecastle para los primeros días de la semana siguiente. Enrique cobró alientos cuando Roberto Lewis se presentó ofreciéndole trabajar todo el tiempo necesario y hacer cuanto fuera del caso para ayudarlo. Y a pesar de su carácter variable, Poole era digno de confianza. Además, había declarado una guerra personal a Nie. En cuanto a la compaginación, Page mismo tendría que hacerla. Estos reajustes aliviaron la situación, pero eran insuficientes. Meditando más a fondo, Enrique resolvió llamar a David. Su hijo tendría que venir de Sledon para ayudar, aunque fuera temporalmente.